Buenos días. Muy bien, vamos a dar inicio, si me permiten un segundito. Ok, listo. Ya se está grabando, ¿verdad? Muy bien. Bueno, buenos días. Bienvenidos a la videoconferencia del día de hoy. A nombre de Canaco La Paz y Estratego Firma, les damos la bienvenida y les agradecemos que nos acompañen el día de hoy. El tema que se llevará a cabo es REPSE bajo revisión, cómo prepararse ante una inspección de subcontratación. A quien agradecemos mucho a Joel Pérez Chávez, él es gerente de soporte laboral, es nuestro ponente del día de hoy. Bienvenido, Joel. Si me permiten platicarles un poco de la trayectoria de Joel, él es egresado de la licenciatura en Derecho de la Universidad de Sonora. Ha tomado diplomados en Derecho Fiscal y Argumentación Jurídica. 5 años de experiencia en materia de compliance laboral y actualmente gerente de soporte laboral en Estratego Firma. Él ya nos ha apoyado con varios temas en estos años que trabajamos en conjunto con Estratego Firma. Te agradecemos nuevamente, Joel, por traernos este tema que pues hay expectativa y también conocer más información, ¿verdad? Si me permiten también, al final le vamos a dar la palabra a la licenciada Samantha Hernández. Ella nos trae una noticia, una información importante para ustedes, para que nos acompañen. Va a ser rapidito su intervención, pero su noticia es muy padre y para que la conozcan. Te dejo la palabra, Joel. Gracias. Bueno, pues muy buenos días para todos. Un gusto saludarles nuevamente. Gracias de nuevo por la invitación y siempre es grato compartir pues temas novedosos de alguna manera con ustedes. Digo novedosos de alguna manera porque de pronto Repse, pues sabemos que ya no es tan nuevo, pero la realidad es que todavía hoy, después de estos eh, casi 5 años desde que entró en vigencia el tema de la subcontratación, por día del 2021, pues la realidad es que siguen surgiendo novedades. Las autoridades siguen estableciendo criterios, siguen puliendo sus criterios, ampliando los mismos y pues es importante estar al tanto de ello, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque pues nos pueden prevenir, nos puede ayudar a prevenir situaciones y nos pueden llevar, y lo digo como es, a ahorrar dinero dentro de la organización. Más que ahorrar dinero, a evitar gastar dinero que de pronto no tenemos contemplado en sanciones, en multas, en actos de molestia, en abogados, etcétera, ¿no? De pronto siempre es mejor prevenir y más barato con frecuencia prevenir que pues atender algo de manera reactiva, ¿no? Entonces el tema de hoy, como ya se mencionaba, es el REPSE bajo revisión, cómo prepararse ante una inspección en materia de subcontratación. El pasado mes de noviembre del 2025, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicó un acuerdo, digamos, unos lineamientos, protocolo le llaman, protocolo de desahogo de inspecciones en materia de subcontratación o de mecanismos de revisión de la subcontratación. ¿Qué ocurre con esto? Pues que nos pone las reglas claras de cómo van a realizar las revisiones. Ya sabemos, al final de cuentas, desde que se entró esta reforma que prohibió la subcontratación, ya sabemos qué se puede hacer y qué no se puede hacer, pero lo que no sabíamos, o al menos no había un criterio homologado, es el cómo la autoridad va a constatar que efectivamente estoy cumpliendo con todo ello. Entonces, de pronto podíamos recibir una inspección en Jalisco, pero podíamos recibir una en Sonora, o podíamos recibir una por allá en La Paz, en La Baja, en la que pues cada uno tenía criterios distintos. Entonces, lo que busca este protocolo es homologar para todas las inspecciones federales del trabajo, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poquito de eso, vamos a hablar del panorama actual del REPSE, las obligaciones clave, vamos a hablar de qué revisa la autoridad de una inspección, cómo los podemos preparar, qué hacer si ya nos llega la inspección y también los errores comunes que generan sanciones y pues la prevención versus la sanción, ¿no? ¿Qué nos conviene más? Entrando ya en materia, es importante nada más destacar como un antecedente, creo que ya todos acá seguramente lo tenemos claro, ¿qué es el REPSE? El REPSE tal cual es el registro
de la Secretaría del Trabajo, o es un padrón de la Secretaría del Trabajo, que es de carácter obligatorio para todas aquellas empresas o personas físicas con actividad empresarial que brindan servicios especializados, pues, a sus respectivos clientes. ¿Qué es un servicio especializado? La realidad es que dependerá de la actividad que cada uno ejecute. Es decir, nosotros como abogados, el contratar a otro abogado para tener en nuestras instalaciones no es un servicio especializado, porque yo lo hago, yo lo sé hacer. Nuestra empresa se dedica a eso. Entonces, para mí no es un servicio especializado. Sin embargo, si yo quiero ampliar la oficina y contrato a personal para que venga a hacer la obra, ese sí es personal especializado. Entonces, lo que va a definir si un servicio es especializado o no va a ser a qué te dedicas tú como empresa. No van a ser, por eso es que no existe un listado de estos son servicios especializados, porque va a ser variable desde la óptica en que lo veamos. Pero, ¿qué sí implica? Implica que va a existir personal de un proveedor o de una razón social distinta en mis instalaciones. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Otro aspecto, otro punto de vista y que con frecuencia se desestima o no se contempla. De pronto hay empresas que trabajan de manera conjunta, operan de manera conjunta, pero haciendo uso de distintas razones sociales. Es un mismo grupo empresarial, todos están dentro de mismas oficinas, pero cada uno, su patrón es una estructura, una razón social u otra. En esos casos es importante destacar, aun cuando es un mismo grupo empresarial, son varias razones sociales las que conviven en un mismo centro de trabajo, así que también les es aplicable el registro REPS. Digo, no voy a abundar mucho en esto porque en sí el REPS como tal ya lo conocemos, la idea es irnos a qué nos va a realizar la autoridad, pero sí creo importante mencionar esto porque con frecuencia se nos va y como en la operación somos uno mismo, pues creemos que jurídicamente también, pero la realidad es que no es así, ¿vale? Eh, ¿Quién tiene la obligación? Pues les decía, las personas físicas o morales que presten servicios especializados o realicen obras Ahí especiales. está Es que tú me diciendo. estás diciendo, Mayer dice que no. Ahora, entrando en... ¿hay alguna duda? No, a alguien se le prendió su micrófono. Aprovecho para pedirles el apoyo de apagar su micrófono. Si hay alguna duda, la pueden escribir en el chat y al final pueden abrir su micrófono para extender alguna duda que tengan. Adelante, Joel. Gracias, continuamos. Muy bien. Panorama actual. ¿En qué nos encontramos hoy después de estos años desde que se implementó el REPSE, desde que se prohibió la subcontratación de personal o el outsourcing, que la realidad es que era algo que ya estaba prohibido de toda la vida, simplemente se reforzaron las medidas para esa prohibición. Hoy por hoy nos encontramos de entrada ya en ciclos de renovación. Digo, ya desde hace tiempo, ¿no? Este año en particular es importante que se encuentren alertas todas aquellas empresas que obtuvieron sus registros en 2023. Si obtuviste tu registro en 2023, este año ya toca renovación. ¿Qué es importante considerar aquí? No debemos de esperarnos a que se nos llegue el vencimiento. Que si te llega el vencimiento, luego reinicias tu proceso. Estamos hablando que es un proceso que puede tomar varios meses y si no tienes REPSE, no vas a poder operar, al menos no de manera legal. Entonces, si te esperas a que venza tu registro REPSE, vas a tener una ventana por ahí de cuando menos un par de meses en los que vas a estar operando sin REPSE, con todos los impedimentos y todos los riesgos legales que eso implica. Y dejemos los riesgos legales que obviamente son bien importantes, ¿no? Los riesgos legales, recordemos que son, y todas estas obligaciones en materia de subcontratación aplican tanto para el cliente, tanto para el proveedor del servicio como para el cliente. Entonces, de pronto hay un cliente por ahí, no se querrá arriesgar y se nos pueda ir. Entonces, importante preverlo. Los portales para generar la actualización o la renovación de tu registro REPSE se aperturan 3 meses antes de la fecha de su vencimiento. Entonces, es importante que aproveches desde el día 1. No nos pondremos hasta el último mes, porque con frecuencia, aun cuando estemos registrando las mismas actividades y todo igualito, recordemos, a lo largo de los años, la Secretaría del Trabajo ha pulido sus criterios y nos ha ocurrido que nieguen la renovación del registro. Y uno se pregunta, pero ¿cómo si estoy registrando la misma actividad y toda la misma información que como lo hice hace 3 años? Sí, pero la autoridad ya pulió sus criterios y ahora puede observar algunas cosas que en su momento no observó. Entonces, si lo hacemos con los 3 meses de anticipación, vamos a tener tiempo de El reacción día y de 3 poder de febrero. corregir nuevamente antes de que se nos vence ese plazo.
Dos, el protocolo de inspección, lo que ya les comentaba ahorita, es el 24 de noviembre de 2005 de 2025 se publicó ese protocolo. ¿Qué hace este protocolo? Homologa los criterios de revisión, establece inspecciones espejo incluso. ¿Qué nos referimos con inspecciones espejo? De pronto pueda llegar la Secretaría del Trabajo con el prestador del servicio, pero de inmediatamente después o incluso de manera simultánea puede ir con tu cliente para verificar que lo que nosotros le digamos y lo que nuestro cliente le diga cuadre y vaya de alguna manera hasta buscar la contradicción de alguna manera para encontrar por ahí posibles fallas o posibles falsedades, ¿no? Que estemos llevando a cabo nosotros en nuestra prestación de servicios especializados. Tres, fiscalización. Recordemos que de entrada desde la administración federal anterior y continúa en esta, pues hay una tendencia recaudatoria importante, ¿no? Naturalmente el gobierno siempre está buscando recaudar, pero las medidas recaudatorias se han fortalecido, las inspecciones, o bueno, las fiscalizaciones, auditorías, todo este tema de facultades de comprobación de un SAT, de un IMSS, de un Infonavit, se han hecho más frecuentes y más fuertes. A eso hay que sumarle Secretaría del Trabajo. ¿Por qué? Siempre ha existido comunicación y siempre hemos sabido que existe comunicación entre las distintas dependencias, pero ahora digamos que lo hacen oficial. En el mismo protocolo establecen que estos podrán colaborar, podrán realizar cruces de información para efectos de pues imponer sanciones en el caso de que existan incumplimientos. ¿Qué quiere decir eso? Si ahorita nos llega un SAT y el SAT, recordemos que todo ese tema de subcontratación tiene muchos tintes fiscales y el SAT detecta alguna incongruencia por ahí con nuestra facturación, con nuestros trabajadores, con los recibos de nómina, etcétera. El SAT puede notificar a la Secretaría del Trabajo para que venga y nos revise. Igual manera, de forma al revés, ¿no? Viceversa. Pues también la Secretaría del Trabajo, si detecta algo, puede notificarlo a las autoridades fiscales. Entonces, sí es importante que seamos cuidadosos. Y dos, el valor de la UMA. ¿Por qué destaco el valor de la UMA? Porque las sanciones, al final de cuentas, se establecen en UMAS. Las sanciones por incumplimientos en materia de subcontratación, naturalmente, según sea el incumplimiento, va a variar, pero la menor multa que nos puedan llegar a aplicar va de 2.000 UMAS y la máxima son 5.000 UMAS. Es decir, estamos hablando de sanciones que van desde los 234.000 pesos hasta los 5.865.000 pesos por incumplimiento. Traducción: incumplir en cuestiones de subcontratación, según qué tan estable se encuentra en nuestra organización, pero puede rompernos como empresa. Entonces es bien importante que sí cuidemos todas pues el cumplimiento de todas las obligaciones que la autoridad y las leyes nos señalan. ¿Cuáles son las obligaciones clave para una empresa que tiene Repsol? Antes de continuar aquí, me gustaría aperturar un espacio si es que hasta este momento hay alguna duda o alguna inquietud. De momento no tenemos preguntas. Si usted continuamos con el... Hecho, muchas gracias. Bien, pero ¿cuáles son las obligaciones claves para las empresas con Repsol? Muchas de estas ya las conocemos, ¿no? Ya incluso en espacios aquí ya lo hemos llegado a abordar. Es de entrada el que tengas tu registro Repsol, ¿no? Tu registro como prestador de servicios especializados sí o sí lo debes de tener, y si eres cliente, sí o sí se lo tienes que solicitar a tu proveedor. Este registro, recordemos, tiene una vigencia de 3 años. Lo que ya les comentaba ahorita, importante iniciar la renovación 3 meses antes. Tenemos que realizar las informativas ante IXOE, que es esta plataforma de leads en la que nosotros le notificamos qué contratos hemos celebrado en un determinado cuatrimestre o qué cambios ha tenido esos contratos. Mismo caso con el Infonavit. ¿Cuáles son los contratos de servicios especializados que como proveedores hemos celebrado? Esto, insisto, cada 4 meses. Intercambio documental. Es bien importante que entreguemos a nuestros clientes la información como las declaraciones de pago de ISR, IMSS, Infonavit y los respectivos comprobantes bancarios de pago. Es decir, aquí está donde yo le informé a la autoridad cuánto le tenía que pagar y aquí está lo que efectivamente le pagué. Los recibos, los FDIs de nómina de los trabajadores, es importante que los tengan. El tema de las altas ante el IMSS
también es importante que se las proporcionemos, e incluso las cédulas de determinación de cuotas. Es importante que se las estemos proporcionando a nuestro cliente y también es indispensable para el beneficiario el que recibe los servicios que nos aseguramos de recibir, porque al momento de una inspección no podremos decir es que no me la ha proporcionado mi proveedor de servicios. Es obligación del proveedor proporcionarlo y es obligación del cliente tenerlo. Hay una corresponsabilidad. Entonces es importante tener en cuenta esto para al momento de atender alguna inspección o alguna revisión de autoridad. Y la actualización de información. Cualquier cambio que exista en la información que nosotros registramos, por ejemplo, con IXOE y SISU, es importante que lo manejemos y que se los reportemos. ¿Qué ocurre muchas veces? Vamos a suponer que yo a principios de año del 2025, en enero del 2025, celebré un contrato y en el contrato yo puse que para los servicios, vamos a poner un ejemplo sencillo, ¿no? De limpieza, personal de limpieza. Yo puse que en el contrato acordamos que iban a ponerse 3 personas, iban a brindar el servicio. Pero resulta que en el último año amplié mis instalaciones, ahora requiero a 6 personas. ¿Qué ocurre? Ya tenemos un contrato firmado, no pasa nada, me mandas a las otras 3 personas y seguimos operando. Pero al final de cuentas, recordemos que en la informativa que presentamos en IXOE y SISUP y en el contrato, nosotros informamos que eran 3 personas y ya nunca actualizamos esa información. Es importante que se actualice. Si hay algún cambio, sea en el valor del contrato, sea en el número de personas, sea en cualquier condición del servicio, sería importante que lo estemos notificando. Es decir, con frecuencia reportamos únicamente los contratos nuevos. Sí es importante reportarlos, pero es también importante reportar a aquellos que hayan tenido algún cambio, de forma que la autoridad en todo momento esté al tanto de cómo se está brindando el servicio en la actualidad. ¿Vale? Esas son algunas de las obligaciones clave. ¿Qué revisa la autoridad en sus acciones de vigilancia? Esto, el cumplimiento de esas obligaciones. El cómo lo va a revisar es lo que puede llegar a cambiar según el tipo de mecanismo de acción de vigilancia que tenga la Secretaría del Trabajo. La Secretaría del Trabajo en materia de subcontratación puede o llega a utilizar 3 mecanismos distintos que al final de cuentas todo se reduce a que vamos a recibir una visita, ¿no? Pero para efectos de fondo jurídico, digamos, lo maneja y les llama de forma distinta y lo que nos van a requerir pueden ser cosas diferentes. ¿Cuáles son esos mecanismos? De entrada, puede implementar mecanismos de constatación o visitas de constatación. ¿Qué es una visita de constatación? Es comprobar que lo que le hemos dicho es correcto. Recordemos, cuando nosotros hacemos el registro REPSE, si alguno de ustedes de manera directa le ha tocado realizarlo, podrá recordar que por cada actividad que registran, se llena un cuestionario bastante extenso en el que te preguntan cuántos trabajadores tienes en total, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos de esos trabajadores destinas para esta actividad en particular, cuándo fue tu último recorrido de seguridad e higiene, cuándo, vaya, pagas utilidades, no las pagas, cuál es el promedio de esa utilidad, vaya, cuestiones generales de la empresa y toda esa información y documentos que se adjuntan se proporcionan de buena fe. ¿Qué quiere decir esto? La autoridad te lo cree. Simplemente verifica que pues lo que le hayas proporcionado tenga sentido, que la actividad que estás buscando registrar efectivamente esté en tu objeto social y te proporciona el registro. Es de buena fe. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras no se pruebe lo contrario, te lo creo, pero la autoridad puede llegar a tu centro de trabajo en 2 momentos, o bien cuando hiciste tu solicitud incluso, sin que te hayan dado el registro para constatar que lo que le hayas dicho es correcto, o bien ya teniendo el registro pueden llegar y revisarte que todo lo que les hayas informado al momento de solicitar el registro pues sea verídico. Y si no es verídico, pues ahí es donde pueden venir las sanciones y la cancelación del registro. También puede tener inspecciones ordinarias o extraordinarias en materia de subcontratación. Una inspección ordinaria, digamos que es una especie de sorteo, tal cual, es al azar, que realiza la Secretaría de Trabajo, y mensualmente, y ahí sí, pues les indica a qué empresas hay que revisar. Generalmente este tipo de revisiones sí llevan una notificación, es decir, llegan, te notifican con 24 horas de anticipación que se va a desahogar ese procedimiento de revisión, ¿vale?
pero también puede llegar a ser extraordinario. Las extraordinarias generalmente derivan de alguna denuncia, alguna queja o alguna irregularidad que se haya detectado de alguna manera. Y ahí no hay notificación. Te pueden llegar en este momento, tocarte la puerta de tu empresa y pedirte la documentación pues que ellos estimen, ¿no? Que ahorita vamos a abordar qué documentación es la que suele revisar. Aquí no hay una notificación previa, no hay tiempo para prepararnos. Traducción, siempre tenemos que estar listos para poder atender estas revisiones. Y puede haber inspecciones con enfoque transversal. ¿Qué quiere decir esto? De pronto, las instrucciones más comunes, al menos históricamente hablando, digamos, son las de seguridad e higiene y las de condiciones generales de trabajo. Cuando van y revisan que tenga sus extintores, que si la NOM 035, que si todas esas cuestiones de seguridad, o bien temas de que si tienes los contratos de trabajo, que si tienes los recibos de nómina de los trabajadores, que si te das las capacitaciones y adiestramiento, etcétera. Son las revisiones que siempre han existido, pero las complementan ahora con temas REPSE. Es decir, te pido lo que siempre les hemos pedido en las revisiones que siempre hemos generado, pero adicional, te pido cuestiones para acreditar pues, aspectos de subcontratación. Por eso se les llama transversales. Aprovechando que ya estamos aquí, te pido todo lo demás. ¿Vale? Entonces, y estas también pueden ser extraordinarias o pueden ser ordinarias, igualmente. ¿Qué suele ocurrir cuando recibimos alguna inspección por parte de la autoridad? De entrada, pues vas a llegar, te van a tocar la puerta y van a identificar que efectivamente sea el centro de trabajo. Les van a pedir por ahí documentos generales, un acta constitutiva de la empresa, te van a pedir, te podrán pedir comprobante de domicilio, la constancia de situación fiscal y te pedirán el aviso de registro REPSE. Estos son los primeros documentos que generalmente te van a pedir en cualquier tipo de revisión, cualquiera que sea de esos tres mecanismos, digamos, que mencionábamos hace un momento. Si se trata de una visita de constatación REPSE, te pueden pedir infinidad de documentos, pero los que son más usuales son estos que por acá les mencionamos. De entrada, contratos de servicios especializados. Recordemos que una de las obligaciones que nos señala el REPSE es que estas relaciones de servicios especializados tienen que hacerse constar por escrito. Aquí no vale que acordemos algo de palabra. Necesariamente tienen que estar por escrito, firmado por las partes. ¿Por qué destaco el firmado por las partes? Porque puede ser lógico y obvio, pero muchas veces nos pasa de, aquí está el contrato, me lo mandaron, pero pues nunca nadie lo firmó, entonces pues no funciona. ¿Vale? Tenemos que tener los acuses del ICSOE y de SISUB, donde reportamos ese contrato. Nos podrán requerir las cédulas de determinación de cuotas del IMSS, tal cual, para constatar que tenemos realmente a nuestro personal registrado ante el IMSS. Incluso pueden llegar a valorar ahí eso en conjunto con los recibos de pago nómina, que es el siguiente punto. Ellos pueden llegar a valorar distintos aspectos. Por ejemplo, vamos a suponer que yo brindo, mi registro dice que brindo servicios especializados de ingeniería civil, por decir algo, ¿no? Sería muy inverosímil o pudiera causar alerta si es ingeniero civil, yo lo tengo con el salario mínimo. Y si tengo el personal de limpieza con ese mismo salario mínimo. Entonces, esas cuestiones son alertas que ya puede detectar la Secretaría del Trabajo, que a lo mejor la Secretaría del Trabajo no necesariamente abunde mucho, podría hacerlo, pero a lo mejor no necesariamente abunda mucho, pero sí despierta las alertas para notificar a autoridades fiscales que posiblemente ahí hay algún tratamiento extraño en el manejo pues de cómo se compensa al trabajador. Entonces es importante ahí que las nóminas pues tengan cierta coherencia, cierta lógica con independencia de cualquier mecanismo. Constancias de capacitación del personal. Estoy diciendo que brindo servicios de ingeniería, digamos, pero mi personal no sabe de ingeniería, no tiene los conocimientos, no tiene las aptitudes, las capacidades, pues ahí también ya hay algo extraño. Aquí que nos sirve toda la capacitación, constancias y acreditaciones de capacitación que se brinden a los trabajadores, pero también puede llegar a servir los expedientes de los trabajadores que tengamos, donde viene su título, donde viene su cédula profesional, etcétera. Eso también nos puede ayudar en cierta medida en ese aspecto. Y los contratos individuales de trabajo, tal cual para verificar que las condiciones de estos trabajadores que brindan servicios especializados, pues que sus actividades,
y todo lo que está pactado en los acuerdos laborales con ellos, pues corresponda con las actividades que tengo registradas. ¿Vale? Es en una visita de constatación, suele ser lo más común. Son visitas relativamente breves, porque son más concretas. Sin embargo, si mi visita es en una inspección propiamente en materia de subcontratación, estas llegan a ser pues más amplias y más extensas y llegan a demorar más. ¿Qué nos pueden pedir en esto? Aparte de todos los documentos que ya les mencionaba ahorita, va a ser lo usual que nos pidan tal cual, la tarjeta patronal del IMSS, o la TIP que les solemos llamar, o bien el aviso de registro patronal. ¿Cuál es este? Aquel en el que se señala cuál es la prima de riesgo que tengo. Señalamos incluso en el aviso de riesgo sí, aviso de registro patronal, cuando hacemos esa solicitud, generalmente ahí solemos señalar el proceso básico productivo de la empresa, tal como proceso inicial, proceso intermedio, proceso final, así lo maneja el IMSS. Entonces, la Secretaría del Trabajo valida esto en relación con lo que también pusimos en nuestro registro. Aquí es un punto importante. La Secretaría del Trabajo puede tomar ciertos mecanismos. Ya mencionábamos ahorita la comunicación que existe entre las áreas. De pronto puede identificar aquí si tenemos una prima de riesgo que a lo mejor no coincide. Digamos, tengo una prima de riesgo uno que generalmente es para personal de oficinas, pero mi actividad es servicios de ingeniería, pues algo no cuadra, como que no estamos bien clasificados, ¿no? No compete al IMSS, a la STPS, pero sí le compete notificarle al IMSS para levantar las alertas. Entonces es importante cuidar esto. Comprobante de las altas de las personas trabajadoras, el comprobante de los pagos del SUA. Si ya no es nomás muéstrame la cédula, es muéstrame que efectivamente las pagaste. Y los comprobantes fiscales por el pago de las cuotas obrero-patronales. Es decir, tal cual las facturas que nos emite el IMSS, de que efectivamente les pagamos las cuotas, así como el Infonavit. ¿Vale? ¿Qué es importante aquí destacar? Yo les comentaba hace un rato el tema de las inspecciones espejo. Toda esta información, sin duda, la tiene que tener el proveedor del servicio. Al final de cuentas, es información propia, pero también la debe de tener, recalco y, y repito, también la debe de tener el cliente, cuando menos en cuanto a aquella que corresponde al personal que fue puesto a disposición. Es decir, no es necesario que el cliente tenga los recibos de nómina del 100% de tus trabajadores como proveedor, pero sí de todos aquellos que él tenga en su centro de trabajo. Eso en cuanto a recibos de nómina, en cuanto a altas ante el IMSS. Habrá información como las cédulas de determinación de cuotas del IMSS, que son las que sale todo el listado de nuestros trabajadores, ¿no? Entonces, pues ahí no le vamos a borrar, se la tenemos que compartir íntegra. ¿Qué sí podemos hacer en los contratos de servicios especializados que celebremos con nuestros clientes? Establecer ciertas pautas y ciertas cláusulas que busquen proteger la confidencialidad y la privacidad de los datos que se le comparten, para cuidar también, pues, esa medida, ¿no? Y que, pues, en todo caso, este cliente protege esa información, salvo que alguna obligación transversal. Todo esto, lo mismo que hemos venido platicando, solo que se va a complementar o de manera adicional, digamos, se le tendrán que proporcionar los documentos de la revisión en específico. Si digamos es una inspección de condiciones generales de trabajo con transversalidad en subcontratación, pues tendremos que presentar todo lo que una inspección de condiciones generales de trabajo requiere. O mismo caso si es alguna cuestión de seguridad y higiene. Simplemente es más extensa, se complementa con estos documentos que ahorita mencionamos. ¿Vale? No sé si hasta acá tengamos alguna duda. Veo que hay algunos mensajes en el chat. Sí, Joel, nos escribe, bueno, no voy a decir tu nombre, no sé cómo se pronuncia. Ok. Dice, hola, buen día, tenemos proveedor de servicios REPS en La Paz. Debe de existir, no sé si aquí entre los participantes hay un proveedor de Repse que guste dejar sus datos. Si no, puede entrar a la página de Repse y verificarlo también.
Ahí no sé si era en ese sentido la pregunta, ¿eh? Ah, Por ok. ejemplo, No sé si gustas abrir el micrófono. Bueno, en lo que lo abre, vamos a dar la otra pregunta que nos escribe. Hola, ¿cómo se puede obligar al cliente o proveedor que den información? Bien, atendiendo a esta pregunta, lo que nosotros generalmente sugerimos a nuestros clientes es manejar en sus contratos de servicios una cláusula que condicione el pago a la proporción de la información. Es decir, yo no te voy a pagar el servicio del mes de enero por el solo hecho de que me brindes el servicio. Tienes que brindar el servicio, pero adicional, me tienes que compartir esta información obligada. Mientras no ocurra eso, no te pago. Tal cual. Es una manera de alguna forma de obligar a nuestros proveedores pues a proporcionarnos la información. Ahora sí que dinero en mano, pues ya de pronto no cumplimos con todas las obligaciones, ¿no? La realidad es que es algo que ocurre y es la sugerencia que nosotros solemos manejar. Nos escriben ahí, si es una empresa de tratamiento de agua, ¿nos aplica el REPSE o solo si nos subcontratan en una construcción? Aplicará siempre que para tu servicio, para tu actividad, requieras tener a personal tuyo, de tu empresa, en el domicilio de tu cliente. Si sí implica el servicio, que yo entendería que en ciertos casos sí pueda hacer, si sí implica que tus trabajadores tengan que estar en el domicilio de sus clientes, sí es necesario tener el REPSE. Joel, que si nos puedes repetir con ejemplo los casos en que obliga a un proveedor a estar en el REPSE o algún cliente usuario obligar al proveedor a hacerlo. La realidad es que dependerá tal cual del servicio que estemos contratando y la óptica que hay que ver es simplemente, vamos suponiendo, ¿no? Que soy el cliente, para que mi prestador de servicios me brinde su servicio, o sea, desarrolle sus actividades. Tiene que tener a su personal en mis oficinas, en mis instalaciones. Si es un sí, ese proveedor tiene que tener su registro REPSI. Cuando es algo de manera frecuente, ¿no? De pronto podrá ser, por ejemplo, nosotros somos abogados, de pronto podremos requerir, por mero tema comercial, pues a lo mejor tenemos alguna sesión presencial para de seguimiento, más no es para la prestación del servicio. En ese caso no es necesario el REPSE, porque sería algo muy esporádico y de mero seguimiento. Pero si para ejecutar como tal sus trabajos, nuestro proveedor tiene que estar a nuestro domicilio, sí tendríamos que exigirle el REPSE. Y la realidad es que si se negare, porque pudiera ser el caso, tener un registro REPSE implica obligaciones y cargas administrativas importantes. Pero si de pronto nuestro proveedor se negare, sugerencia, no continuamos con ese proveedor, porque la responsabilidad y la obligación no solamente cae para él, sino también cae en gran medida para nosotros como clientes. Hay algo que es responsabilidad solidaria. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nuestro proveedor no cumple con sus obligaciones con sus trabajadores, yo puedo ser responsable por esas obligaciones. Si no le pago su salario, si no les pago sus vacaciones, etcétera, yo puedo llegar a ser responsable por eso. Entonces, es importante que lo cuidemos. Y eso con adicional a las sanciones que se puedan generar, ¿no? Muchas gracias. En referencia a lo de proveedores de REPSE nos escribe, no tengo dice, solo era saber si en La Paz hay algún proveedor que pueda brindar personal de limpieza para mi empresa. Era la pregunta anterior. Seguramente los hay. Digo, la realidad es que no pudiera en lo particular referenciarte a alguno, pero seguramente los hay. La realidad es que los servicios de limpieza y los servicios de personal de seguridad, en mi experiencia muy personal, son los que nos ha tocado observar que traen muy medido esto, porque pues totalmente toda su operación es en domicilios ajenos, ¿no? Entonces con frecuencia sí lo traen muy medido y están regularizados, la realidad. Sí, se puede acercar a las oficinas de la Secretaría del Trabajo para verificar qué proveedores hay y si usted Y necesita de este área, ¿no? incluso es posible hacerlo.
Tal cual, si ustedes tienen, por ejemplo, alguna cotización o googlean por ahí algún posible proveedor, pueden realizar la búsqueda y constatarlo. El REPSE o este padrón es un padrón público, vaya, y simplemente googleas REPSE. El primer resultado por ahí te va a mandar a la página de la Secretaría del Trabajo y hay un apartado que dice regístrate y otro que dice consulta. Te vas al apartado de consulta, ahí pones la razón social y te va a arrojar si esa empresa o esa persona física, también puede ser el caso, si tiene su registro REPS. Muchas gracias, Joel. Nos quedan unas Ujú. preguntas. Si gusta, la pasamos a más adelante en lo que concluyes este tema. Muy bien. Bueno, hay otra aquí de Sofía. Si gustas la Adelante. contestas y continuamos. ¿Qué pasa con los comprobantes desfasados de los pagos? Es decir, si el contrato se termina el 28 de febrero, los comprobantes de algunos requisitos salen después de esta fecha. Es correcto. Por ejemplo, un IMSS lo vas a tener o bueno, lo podrás tener dentro de los 17 días siguientes, ¿no? Va por mes vencido, digamos. Un caso similar con Infonavit. Con Infonavit son 2 meses. No hay ningún problema. Es decir, lo que tenemos que tener acreditado es lo del periodo. Si mi contrato terminó en febrero, el comprobante me lo mandan hasta marzo, no hay tema, pero tengo que asegurarme de tener todo el respaldo la fecha en que se dieron los servicios. ¿Va? No hay ningún inconveniente. Mismo caso ocurriría con un tema de acreditación de IVA, por ejemplo, ¿no? Eh, 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 ¿Qué pasa si el REPS está vencido desde hace un tiempo y tenemos revisión? ¿Se tienen que presentar los periodos anteriores? ¿Es correcto? En su caso se tendría que presentar todo lo anterior. Digo, la realidad es que generalmente la autoridad te va a requerir del último año. Te puede llegar a requerir más, pero generalmente te va a requerir del último año. Pero la realidad es que sí es importante subsanar y exhibir todo lo posible para disminuir una posible multa. Pero si ya el REPS está vencido, difícilmente la vamos a evitar. Vamos a tener alguna sanción, seguramente, pero hay que presentar lo que se pueda para buscar, pues, que esto sea lo menor posible. ¿Vale? Multa del cliente por contratar proveedor sin REPSE puede llegar a variar. Los aspectos que toman mucho en cuenta es la reincidencia, o sea, no es lo mismo si tengo solamente un proveedor sin REPSE que si tengo todos. Entonces, la realidad es que las multas sí pueden ser muy, muy variables, pero van desde las 2.000 UMAS hasta las 50.000 UMAS. O sea, el margen es bastante amplio. Sé que a lo mejor y no te doy mucha luz porque el monto menor y entre el monto menor y el monto máximo hay mucha diferencia, pero sí la Secretaría tiene facultades para pues imponer las sanciones entre esas cantidades, que estábamos hablando de entre 234.000 a 5.600.000 pesos prácticamente. Entonces son multas muy importantes. Aparte que, otro tema importante, la deducibilidad de los servicios que en su caso haya aplicado el cliente, se la pueden retirar. Entonces, muchas veces hay servicios que pueden ser bastante elevados. Entonces, las multas son altas, pero más allá de eso, pues el riesgo de que todo lo que tú hayas deducido por pagar esos servicios te lo quite la autoridad, híjole, pues es importante y pueden elevarse a cantidades millonarias, ¿vale? Si gustan, continuamos con la siguiente parte. A lo mejor algunas de las dudas se resuelven y si no, nos regresamos acá con la última duda que es de Carla Espinosa. Por acá nos la anotamos para retomar desde ahí, ¿vale? Gracias, Ángel. No, un gusto. Eh, Acciones de campo. Adicional a los documentos que ahorita ya les comentaba que la autoridad puede llegar a requerir, la realidad es que también la autoridad, los inspectores están facultados para realizar algunas actividades de campo, digamos. ¿Qué puede ser esto? Recorridos oculares, tal cual, pasarse por todo nuestro centro de trabajo, nuestras oficinas, nuestras bodegas, fábricas, etcétera, para observar cuáles son las actividades que los trabajadores realmente están desempeñando y compararlas con lo declarado en los contratos. Vamos a suponer, si soy el proveedor del servicio, pues tal cual, cuál es el servicio, conocer el proceso productivo, digamos. Si soy el beneficiario, pues identificar que efectivamente el personal externo que esté en mis instalaciones esté haciendo las actividades que el contrato dice que iban a hacer, tal cual, y asegurarse también que los trabajadores que sí son propios no estén haciendo lo mismo.
Porque si los propios como los externos están haciendo lo mismo, pues entonces no es un servicio especializado porque sí lo puedo hacer. Entonces es importante tener en cuenta. Pueden, no solamente pueden, sino que no van a hacer, realizar entrevistas o interrogatorios a los trabajadores. Tal cual. Requerirte a cierto personal para preguntarles directamente qué haces, a qué hace tu empresa, a qué se dedica, cuál es su función, por qué estás en este centro de trabajo que a lo mejor no es el propio, y puede interrogar tanto a los externos como al personal propio de la organización. Y análisis, que ya les mencionaba, va muy de la mano con el recorrido ocular, pero también se pueden auxiliar de otros medios para analizar el proceso productivo. Incluso pueden preguntar al responsable, tal cual, el que esté atendiendo la inspección, pues tal cual qué maquinaria utilizan, qué equipo utilizan, qué productos utilizan, qué residuos se generan, todo esto, cuál es la finalidad, entender la naturaleza real de la actividad de la empresa. Es decir, yo puedo tener un registro REPS, a lo mejor lo tengo en registro REPS en materia de limpieza, pero resulta que hay personal haciendo jardinería. No es lo mismo. Y yo digo, no, pues es que yo tengo el registro REPS. Sí, pero tu registro REPS es para una actividad. Entonces es importante tenerlo en cuenta. ¿A qué vamos? No solamente se van a pegar a documentos. Los documentos pueden decirnos muchas cosas, pero no siempre van a ser apegadas a la realidad. Y la autoridad va a buscar identificar eso. Entonces es importante. Adicional, no está de más, no lo quiero obviar y no está de más destacarlo, pues no podemos evitar el hecho de que impidamos que alguna autoridad realice estas actividades, pues puede llegar a generarlos también alguna sanción y eso no va a evitar que lo hagan. Entonces, nos genera un costo adicional y de todos modos lo van a hacer. Entonces, no hay que negarlo. O sea, es preferible mostrarnos accesibles y mostrarnos colaborativos. Evidentemente, sin dar de más tampoco. No demos más de lo que nos piden. Eh, que el objetivo final, digamos, y recordemos de toda inspección, pues es al final de cuentas identificar si existe una subcontratación prohibida. Es decir, ¿cuál es la subcontratación prohibida? Recordemos acá este punto. Yo no puedo subcontratar servicios que se encuentren dentro de mi objeto social. Porque si sea mi objeto social, quiere decir que yo lo hago, que yo lo puedo hacer. Entonces, ¿para qué contratas a alguien más? Estás simulando. Entonces, es identificar si se dan esas situaciones, si hay una subcontratación irregular, es decir, que no se tenga un REPSE, o bien si estamos simulando. Si estamos diciendo que es una subcontratación de servicios, cuando la realidad es que es una relación de outsourcing, meramente hablando. Entonces, ese es el objetivo primordial de estos mecanismos de revisión, digamos, o de verificación que tiene la autoridad. ¿Cómo podemos prepararnos antes de que llegue una inspección? Yo les decía ahorita, en ocasiones, pero la verdad es que son las menos, la autoridad nos puede llegar a notificar 24 horas antes, pero con mayor frecuencia nos van a llegar en directo y el mismo día pedirnos documentación. Es importante que siempre estemos listos. Y aunque nos digan con 24 horas antes qué tanto podemos hacer en un día, ¿no? La realidad es que poco. Entonces es importante siempre estar preparados. ¿Qué sugerimos nosotros? Periódicamente realizar un checklist usando tal cual un checklist, una revisión interna utilizando los mismos checklists de la STPS. En este protocolo que yo les comento es un protocolo público, ustedes lo pueden revisar tal cual, protocolo de revisión en materia de contratación, y tal cual ahí viene el listado de qué te puede llegar a requerir en cada tipo de inspección. Podemos utilizarlos, es información pública. Cada mes, cada 2 meses, tal vez hagamos este check o por cada uno de nuestros proveedores o clientes y vayamos verificando el tener o el haber proporcionado cada esa información. Monitoreo de los buzones. Es importante, en este caso estamos hablando de STPS. Generalmente STPS es muy común que mande notificaciones a los correos que indicamos cuando hicimos el registro REPS. Ahí nos llegan a notificar ciertas situaciones o ciertos incumplimientos que de pronto lleguen a detectar. Un IXOE, por ejemplo, un IMSS, también por ahí te llegan a notificar de, oye, identificamos que estás incumpliendo con tal, te invito a regularizarte. Entonces es importante que los estemos monitoreando, tanto de STPS, correos que podamos recibir, como los buzón tributario y el buzón del IMSS en su caso. Es importante también que tengamos a personal capacitado para atender estas revisiones. Es muy usual que llegue, abre la persona de recepción
la persona de recepción no sabe ni qué, pues no sabe qué decir porque tampoco tendría que saberlo, a lo mejor, pues no es su área. Pero pues de pronto, oye, y el Repse, no, pues no lo tenemos, a lo mejor y sí lo tenemos y simplemente no saben. Entonces es importante tener personal que esté capacitado, preparado para atender una revisión de este tipo en cualquier momento. Y importantísimo, desde luego, tener toda la documentación lista, organizada y al alcance de todos los centros de trabajo, no solo en la oficina matriz, ¿vale? Naturalmente hay cierta documentación que es en original, por ejemplo, un contrato original, pues no lo vamos a firmar en 10 tantos si tengo 10 sucursales. No pasa nada, está bien, lo podemos tener en la oficina matriz, pero sí tengamos una carpeta digital, cuando menos electrónica, que esté a la disposición y que la podamos compartir en cualquier momento con el que lo requiera. Es válido presentar documentación electrónica, aunque en un determinado momento te puedan decir, ok, te la tomo, pero tráeme la original, pero ahí ya ganamos un poco de tiempo, ¿sale? Entonces es importante. Eh, Ahora, si ya tenemos una inspección, ya tenemos a la autoridad enfrente, ¿qué tenemos que hacer? Pues de entrada, importante, hay que validar al inspector. El inspector por reglamento se tiene que identificar al momento de llegar con ustedes, tiene que llegar presentando un gafet. Generalmente ese gafet suele tener algún QR o algún identificador para que se pueda autentificar y verificar que efectivamente es un inspector de la Secretaría del Trabajo y pues evitar ahí alguna situación extraña que pues ciertamente llega a ocurrir, ¿no? Bueno, ahora sí que no entre ningún extraño a nuestras oficinas. El patrón tiene distintos derechos. Tiene el derecho de exigir la inspección, el orden de inspección original. Es decir, cuando llegue el inspector tiene que traer alguna orden. No puede llegar así nomás de vengo a inspeccionarte porque quiero y porque iba pasando y vi la empresa, ¿no? Tiene que acreditar que hay una orden de inspección. Tiene derecho a acompañar al inspector durante todo el recorrido en su caso que haga en el caso de que haya alguna un recorrido de observación ocular, como les decía ahorita. Y incluso tiene derecho a grabarse, si lo desea, la diligencia como evidencia de pues alguna pues, cuestión de transparencia, ¿no? Y por cualquier irregularidad. También al momento de que culmina estas inspecciones, se levanta un acta. Allí, en ese acto, ustedes como empresas o quien sea que atienda la inspección, pues puede llegar a hacer manifestaciones, ¿no? Argumentar alguna situación, eh, etcétera. ¿Qué si sugerimos aquí? Nada más como una recomendación, no manifestar en algún punto el no tener algún documento, sobre todo en un primer acto, cuando lleguen les van a pedir cierta documentación. Si no la tenemos, no digamos que no la tenemos. Digamos que no la tenemos al alcance en ese momento. Sí existe, pero no lo tengo acá. ¿Por qué? Porque todo va a quedar asentado en un acta. Cuando ustedes no tengan algún documento en ese primer acercamiento, lo van a hacer constar en el acta y les van a dar un plazo, que puede ser de hasta 5 días, para que ustedes lo presenten y puedan subsanar. Pero si yo dije desde el principio que no existe y luego sí lo presento, pues quedamos en evidencia que en esos 5 días nos pusimos las pilas y lo elaboramos, ¿no? Entonces, sugerencia, no lo hagamos, no nos exhibamos, ¿vale? ¿Cuáles son los errores más comunes que nosotros solemos identificar y que llegan a generar sanciones en cuestión de subcontratación? Esto deriva de la experiencia propia y de la firma, ¿no? Tal cual, lo que nosotros llegamos a identificar más con nuestros clientes o que suele ser observado en muchas revisiones. Algunos de ellos son objeto social igual o similar. Es importante que cuando vayamos a contratar un servicio especializado, validemos las actividades registradas que tiene nuestro proveedor y, de ser posible, incluso que validemos su objeto social. Si alguna de las actividades es igual o similar a la que nosotros hacemos, no lo contratemos. Y por igual no me refiero a que tengan la misma redacción. Naturalmente pueden existir 1000 redacciones distintas, pero si en el fondo la actividad o el objeto de esa empresa es el mismo que el nuestro, no lo contratemos porque nos lo van a observar y corremos un riesgo importante. Facturación genérica, emitir CFDIs, o sea, si nosotros como cliente, como proveedores, emitir CFDIs o como receptores, clientes, aceptar los CFDIs con descripciones que son genéricas y que no coinciden con la actividad registrada. Nuestra sugerencia aquí es ser específicos, establecer tal cuál fue el servicio e incluso en algunos casos podemos hasta vincularlo con el folio de la actividad.
no sé, servicio de construcción de tal obra en tal domicilio, hasta en lo más amplio y con la mayor posibilidad de caracteres que nos permita nuestra herramienta de facturación, mejor, por ser amplios, ¿vale? Errores en informativas, lo que ya les mencionaba ahorita. O bien, no informar debida y oportunamente los contratos celebrados, o les decía, ¿no? No informar las actualizaciones que existan en esas relaciones. Verificar el registro. La no verificación del registro de nuestros proveedores de manera frecuente nos pueda generar alguna situación. Cierto es importante tenerlo en cuenta para los beneficiarios de un servicio, si ustedes son clientes de un servicio especializado que estén pendientes, o bien si ustedes son proveedores de servicio que estén alertas, la Secretaría del Trabajo llega a enviar notificaciones a los clientes avisando que un registro REX está vencido o está por vencerse. Entonces, si nosotros como proveedores no nos anticipamos, en cualquier rato vamos a tener a algunos clientes encima de nosotros presionándonos porque estamos incumpliendo. Es decir, no vamos a pasar desapercibidos. Y clientes, estemos pendientes de esos correos electrónicos, pero aún así no nos confiemos de ellos. Frecuentemente, periódicamente, ingresemos a la plataforma esta del REPSE que les decía, y ahí mismo podrán revisar si este registro está vigente. O más fácil, si estamos cumpliendo con todo, por ley, dentro de nuestros expedientes con nuestros proveedores, tenemos que tener ese registro REPSE. Vayamos al expediente y veamos que efectivamente el registro todavía no haya vencido. La renovación tardía, lo que ya les decía, es muy usual de que me voy a esperar hasta que venza o tengo 3 meses para hacerlo. Ahí me espero al final y no nos dan los tiempos y nos lo cancelan. Disculpen. Y errores en contratos. Hoy es muy común, nos topamos con mucha frecuencia cuando recién llegamos con algún cliente a ver estos temas y ver que están cumpliendo, que ellos pues juran y tienen toda la seguridad que tienen los contratos, pero la realidad es que al momento de verlo es un contrato de servicios ordinario, no un contrato de servicios especializados. Y los contratos de servicios especializados tienen ciertos requisitos con los que deben de cumplir. Entre ellos, los más importantes, deben de indicar el folio del registro ante el REPSE, deben de indicar muy claramente cuál es el objeto de ese contrato y deben de indicar el número aproximado de trabajadores que van a intervenir. Con frecuencia es un contrato de servicios ordinario, no señalan estos datos y pues al final de cuentas, por más contrato que tengamos, no nos lo va a dar por buena la autoridad porque no cumple con los requerimientos debidos. Entonces es importante tenerlo en cuenta también. Siempre, les decía, la realidad es que nos va a resultar mejor y más barato prevenir que actuar de manera reactiva. Una subcontratación prohibida, es decir, realizar la subcontratación eh, de servicios especializados sin tener un REPSE, nos puede generar multas, ya los decía, que van desde los 2.000 a las 50.000 UMAS, más todo el tema, pues a las implicaciones fiscales. Si impedimos una inspección, si llega el inspector, no le abrimos la puerta, no le dejamos pasar, no le queremos proporcionar información, hay multas que van desde las 250 hasta las 5.000 UMAS, es decir, son multas costosas también, y no va a evitar que nos inspeccionen. Es decir, te cobro la multa, pero igual te inspecciono, y mientras me sigas negando, pues te sigo multando. Consecuencias fiscales, les decía, el tema de la deducibilidad del ISR se pone en riesgo. Si estoy contratando un servicio y esta empresa no tiene su registro REPSE o no tengo toda la documentación que debo de tener, pues estoy poniendo en riesgo esa deducibilidad y se nos pueda venir, pues incluso con multas, recargos y págame lo que me debes. Entonces se puede incrementar bastante. Hay responsabilidad solidaria. Si incumplimos con las obligaciones laborales o de seguridad social, bueno, más bien, si nuestro proveedor de servicios incumple con esas obligaciones para con sus trabajadores, soy responsable solidario. Es decir, la autoridad o el mismo trabajador en un determinado momento pueda reclamarme a mí que soy el cliente por el incumplimiento de dichas obligaciones. Entonces es importante esta documentación. Esta documentación, también importante comentarlo, no es recibirla y la archivamos, es recibirla y revisarla. Porque de pronto yo tengo a 5 trabajadores de X proveedor en mi empresa y me mandan el pago del IMSS, pero resulta que en el pago del IMSS no vienen esas 5 personas, pues de poco nos sirve. Entonces es importante que constatemos que efectivamente se estén cumpliendo.
el fin de que se tenga que entregar esta información es constatar eso, no es nada más que nos llenemos de papel y que nos llenemos de archivos en la computadora. Es que como beneficiarios podamos constatar que se esté cumpliendo y si no, tomar las medidas necesarias para evitar incurrir en riesgo. La autoridad al final de cuentas no va a tomar en cuenta un no lo revisé o un no sabía. Y incluso, importante mencionarlo, en un determinado punto pudiéramos incurrir hasta en un delito de defraudación fiscal. ¿Qué es defraudación fiscal? Es un delito que lleva incluso penas privativas de la libertad, es decir, prisión. Entonces, es algo delicado, realmente es algo delicado, no es algo de mero trámite, no es algo de ahí se va, es algo que sí requiere la debida atención. Esta es algo de la información que queríamos compartir con ustedes para que la tengan por ahí en el radar y la tomen en cuenta. Insisto, a partir del 2025 salió este protocolo, ya existían las revisiones, pero a raíz de ese protocolo se intensifican todavía con mayor medida. Entonces es importante que estemos siempre prevenidos y siempre preparados. Veo por acá que hay algunas preguntas. Si les parece, nos vamos con ellas y si surge alguna otra, quien quiera aperturar el micrófono, con gusto. Adelante, joven. Gracias. Bueno, decíamos que nos quedamos con Carla. Carla Espinosa preguntaba que cuando llega una revisión que no se atendió y posterior un emplazamiento, ¿qué debo hacer como empresa? Es importante atender el emplazamiento. Es importante atender el emplazamiento y en medida posible proporcionar dentro del emplazamiento aquellas pruebas que podamos llegar a tener, aquellos documentos que podamos tener. La realidad es que la autoridad no les va a dar el mismo valor que le hubiese dado en la inspección, que es el momento debido para presentarlo, pero las puede tomar en cuenta y en cierta medida nos puede ayudar a reducir el riesgo de no de tener alguna multa, la multa la vamos a tener por el solo hecho de que no dejamos que se deshogara la inspección o bien no presentamos toda la documentación necesaria, pero sí puede ayudar a lo mejor a atenuar un poco las cantidades. Recordemos lo que les decía ahorita, los montos van desde las 2.500 desde las 2.000, perdón, hasta las 5.000 UMAS. O sea, que me multen con 5.000, con 50.000, a que me multen con 2.000, pues que me multen con 2.000, naturalmente, ¿no? Entonces busquemos reducir eso. Entonces es importante sí atender el emplazamiento dentro del término que nos dan, que usualmente son hasta 15 días. Eh, por acá comenta Sofía, no tengo forma de asegurarme que mi proveedor me envíe los comprobantes después del último pago, o cómo lo podría manejar. Acá no sé si va en el mismo sentido, pero por lo que entiendo, y adelante si gustas abrir el micrófono, Sofía, si no atiende la pregunta. En este caso, retomamos la sugerencia que mencionábamos hace un momento. Si allá hay un contrato, se puede firmar algún convenio, algún documento en el que justamente acordemos esta condicionante de pago. No te voy a generar el pago hasta que efectivamente tengan la documentación. ¿Va? Porque es un tema de incumplimiento. E incluso en algún determinado momento, Sofía, si no recibes la documentación, aún incluso teniendo esa cláusula, sugerencia cortar con el servicio. Tal cual, Hola, para bueno. que no se sigan Bueno, acumulando incumplimientos. Adelante. sí, mi duda es dirigida, por ejemplo, yo tuve un contrato el año pasado por 2 meses. Ok, Entonces, por el periodo, las informativas del ICSOE y el ISUSU se presentan en enero. correcto. Entonces, pero mi contrato terminó en noviembre. Entonces, yo pues le tendría que pagar en noviembre, sin embargo, me va a quedar documentación pendiente, ¿no? Porque él envía sus reportes hasta enero. Entonces yo lo tendría que buscar en enero para que me dé esos reportes de que haya presentado esas informativas, ¿cierto? Dependerá si en el último cuatrimestre vaya, ¿cuánto tiempo duraron los servicios aproximadamente? ¿O fue menos del cuatrimestre? Sí, fue menos. Ok, entonces sí, apenas corresponde el informarlo. Ok, entiendo. Pero te comentaba porque si viene desde atrás, pues probablemente el registro sea el inicial, ¿no? Por ahí va, y porque abundaba. En este caso, la realidad es que la ley lamentablemente no establece los mecanismos, no establece un mecanismo con el cual podamos obligar directamente
al cliente, al proveedor, perdón, a otorgarnos X documentación. ¿Cuáles son los mecanismos? Pues un mecanismo de denuncia de la propia Secretaría. Es decir, que en algún determinado momento informemos a la Secretaría, oye, tal cliente o tal razón social no me está proporcionando la información. Pero la realidad es que si bien es una opción, no es tan conveniente porque de pronto pueda rebotarnos en que vengan también con nosotros. Entonces puede ser indeseable. Entonces, yo lo que te sugeriría es, si podemos retener ese pago, mejor retengámoslo. Entiendo que posiblemente no sea viable, digo, ya será cuestión ahí de no sé qué acuerdos, qué negociaciones se hayan generado, como quedó en el contrato, etcétera. Pero si es posible retenerlo, retengámoslo. Y en nuevos casos, aseguremos de poner esa cláusula en contrato. Para así si retenemos un pago que ya no digan, es que tú como cliente estás incumpliendo porque no me estás pagando. No, te estoy pagando porque tú no has cumplido con esta parte. De alguna manera nos justificamos en ese sentido. ¿Vale? De acuerdo, muchas gracias. Con gusto. Pregunta Guillermo Ochoa. Esto aplica para una persona física que me ofrece un servicio especializado en visitas periódicas, ejemplo, un responsable sanitario que está contratado por honorarios, un contrato que indica no subcontratación. La realidad es que si las visitas son con bastante frecuentes y por alguna duración extendida, digo, si es una visita de una hora, no veo mayor riesgo, pero si de pronto va y se está un día, 2 días, 3 días, periódicamente en nuestras oficinas, sí lo sugeriría. Aplica también para personas físicas con actividad empresarial. Los requisitos para obtener el registro REPSE son distintos. Naturalmente no te va a pedir una constitutiva, va a existir, pues varía. Pero las obligaciones periódicas sí son eh, exactamente las mismas, ¿vale? Liliana, espero haber resolvido la pregunta, Guillermo, y si no, con gusto, somos pendientes. Liliana, se menciona mucho que debes tener cuidado con el objeto social de tu acta constitutiva versus objeto social del acta constitutiva del cliente. ¿Me pueden explicar eso? Sí, tal cual. No es necesariamente con el acta constitutiva, sino con el objeto social. ¿Por qué destaco eso? Porque el acta constitutiva es la primera asamblea, ¿no? Con la que creas tu empresa y a lo largo del tiempo puedes hacer asambleas para modificar tu objeto social. Entonces nada más precisarlo. Lo que tendríamos que validar es objeto social vigente. ¿Qué ocurre? Si tú, Liliana, por ejemplo, tienes una empresa, retomamos este ejemplo, ¿no? Tienes una empresa que dices que te dedicas a la limpieza, no tendría mucho sentido que contrataras a otra empresa que brinde esos mismos servicios. ¿Por qué? Porque tú lo puedes hacer. Está en tu objeto social, tienes la capacidad para poderlo hacer, y si no tienes la capacidad, no tendría por qué estar en tu objeto social. Entonces, por eso es que la ley prohíbe ese tema, porque ¿quién tiene la autoridad? Que está subcontratando no el servicio, sino al personal. Yo brindo servicios de limpieza, pero no quiero asumir responsabilidades laborales, entonces no pongo yo el personal, lo contrato a través de un tercero que me lo brinda. Y eso ya cae en el outsourcing, que es la parte que está prohibida. Entonces, por eso es que es importante validar que el sujeto social sea distinto y que el objetivo de las empresas sea diferente entre sí, ¿vale? No sé si se haya quedado claro. Se requiere REPSE para cada una de mis instalaciones, desde solo instalar un filtro o algo pequeño, hasta instalar todo un equipo de tratamiento de agua en el domicilio del cliente, o solo cuando hay contrato. La realidad es que, bueno, el tema de que solo cuando hay contrato, siempre tendría que existir un contrato, ¿vale? Siempre tendría que existir un contrato. Y sí sugerimos, sobre todo para aquellas instalaciones que puedan llegar a tomar más tiempo. Hay que medir también mucho la cuestión del riesgo. ¿En qué sentido? Y lo señalo porque de pronto también la realidad es que sí es algo ambiguo en ese sentido. Pero de pronto, ¿qué tan probable es que si yo estoy instalando tal cual, un filtro de agua que a lo mejor me va a tomar, digo, ignoro, ¿no?
el tema, pero a lo mejor va a tardar 2 horas. ¿Qué tan probable es que en esas 2 horas le llegue una secretaría del trabajo a esa empresa o a ese cliente y detecte que ahí hay un, eh, un trabajador externo? Pues es muy poco probable realmente, yéndonos a la realidad, ¿no? Pero si voy a hacer una instalación que me va a tomar varios días, pues es altamente probable. Entonces, mejor tener el REPSE y prevenir, ¿vale? Y el contrato siempre tendría que existir. Que llega a ocurrir mucho, no sé si sea tu caso, Anaí, pero llega a ocurrir mucho con algunas empresas que brindan servicios. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Me voy al servicio de jardinería para un edificio, un residencial o un complejo de oficinas. Es un servicio especializado porque al final de cuentas requiere que el personal esté ahí. Sin embargo, pues está complejo que cada 2 meses, cada 2 semanas, no sé, cada tanto que hagan la jardinería, pues tenga que celebrar un contrato. Entonces, ¿qué se suele hacer? Se suele generar un contrato marco. Es un contrato que tal cual le ponemos vigencia de un año, por poner un ejemplo, y decimos, este contrato vale tal cantidad. Ahora sí que cuánto te cobran cada vez que van a hacer la jardinería, pues son 5,000 pesos, van cada mes, pues sacamos de cuentas, ¿no? Los 5,000 pesos por los 12 meses y ese valor le ponemos al contrato. Y ese es el contrato marco y ya no estás firmando cada que es que alguien va a ir. Y muchas veces esos contratos marcos los podemos remitir a órdenes de servicio. ¿Cuándo se va a brindar este servicio? Cada vez que haya una orden de servicio, como si fuera una orden de compra. Y ya en tu operación manejas esas órdenes de compra o esas órdenes de servicio, pero se amparan por ese contrato marco. Entonces, algo así, si tú realizas con ciertas empresas varias instalaciones en un año, pero no sabes cuándo las vas a tener, pues puedes hacerlo de esta forma, un contrato con una cierta periodicidad o darle un cierto presupuesto, ¿no? Se van a amparar esta relación de servicios por este contrato hasta que lleguemos a 200,000 pesos. Cuando nos acabamos esos 200,000 pesos, firmamos otro contrato y ya con eso te respaldas. Otra duda por acá, si me salto alguno me dicen, si celebré un contrato en diciembre, pero los servicios los prestó hasta ahora en marzo. ¿Cuándo debo de presentar las informativas? Sí se tendrían que presentar en el mes de enero, tal cual en el mes, sí, en el mes de siguiente al cuatrimestre en el cual se celebró, ¿vale? Pues Y ahí con esto está serán. que, perdón la pregunta, celebró el contrato en diciembre, pero los servicios no se han dado. ¿Se debe de presentar en enero inmediatamente? Es correcto, según los datos que efectivamente se hayan indicado en el contrato, el valor del contrato, la fecha de la vigencia, etcétera. Si no Aquí. tengo contrato y solo órdenes de compra, ¿está bien presentada la informativa? No, tiene que existir un contrato. Pues te puede llegar a funcionar justo lo que comentaba hace un momento, para que no afecte tu operación y no tengas que estar celebrando contrato tras contrato, porque muchas veces en un mes pueden ser un montón. Puedes usar las órdenes de compra en tu operación del día a día, pero sí tener un contrato marco, si le llamamos, que ampare esas órdenes de compra. Y ahí en el mismo contrato se estipula. O sea, los servicios se requerirán según la necesidad, conforme a las órdenes de compra, bueno, más bien tendrían que ser órdenes de servicio, ¿no? Porque si es una orden de compra, si es un tema de compraventa, generalmente la compraventa como tal no implica el que esté personal, salvo que lleve a alguna cuestión de instalación o de X cosa, pues en ese caso sí pudiera aplicar, ¿no? Pero sí necesitarías, de acuerdo, sí necesitarías tener ese contrato marco, va que te las ampare, porque como tal el requisito expreso es contrato. Un gusto. Para cerrar las preguntas, aquí nada más reforzar lo que nos escribe Ramón sobre cómo lo presento en enero, pero aún no tengo la información de las cuotas pagadas. Recordemos que para efectos de las informativas de IXOI y SISUP, efectivamente requieres, no como tal las cédulas, no cargas las cédulas, sino que cargas los montos que efectivamente se hayan pagado por los trabajadores puestos a disposición. Ahí yo lo que te sugiero es
Al final de cuentas, debe de haber un estimado de trabajadores que van a prestar el servicio, aun cuando no se haya brindado después. Sugiero que carguemos la información de esos mismos trabajadores, con independencia de que en ese periodo no te hayan brindado algún servicio. Ahora sí que mejor excedernos a que nos falte. La realidad es que sí es una duda común y es algo frecuente que sucede, y la realidad es que también la ley no establece esa precisión. Lo que sí nos establece expresamente la ley es en el cuatrimestre, o bueno, en el mes de presentación que corresponda al cuatrimestre concluido, ¿no? Entonces, ahora sí que preferible que nos sobre. Ramón, yo sé que puede tener poco sentido presentar la información de ciertos trabajadores que ni han estado acá, pero en este caso, y ante la ausencia de la ley en decir algo sobre esto, sugiero que nos sobre que nos falte. Tendría que presentar complementaria en tu caso mencionas, ¿verdad? Es decir, de las que ya presentaste y reportaste únicamente con órdenes de servicio. Entiendo que te refieres a eso. Sí, es una posibilidad presentar una complementaria. Se puede firmar un contrato marco. Ahora sí que pues a lo mejor jugando una duda, puedo decir, señalándole alguna fecha previa. Y sí se puede presentar una complementaria por de corrección y cargas eso, ¿no? La realidad es que mientras la autoridad no te detecte un incumplimiento, todavía estamos en posibilidades de subsanar algunos puntos y disminuir el riesgo de alguna sanción. Ya si la autoridad te detectó, ya caemos en otra situación, ¿vale? Excelente, muchas gracias Joel y a ustedes por sus preguntas. Agradecemos mucho sus retroalimentación que nos están dando, les agradecemos enormemente. Y antes de concluir, le quiero dar la palabra a la licenciada Samantha Hernández. Ella nos va a platicar sobre un diagnóstico o asesoría. Samantha, adelante. Hola Lilian, buenos días, muchas gracias. Bueno, antes que nada queremos agradecer también a Joel por brindarnos toda esta información muy valiosa que pues lo que podemos ver es que está generando mucha incertidumbre, muchas dudas. Entonces, con base a esto que estamos logrando detectar, pues es por eso que nosotros le brindamos una asesoría en temas de prevención, cumplimiento y seguridad jurídica, principalmente pues ahorita en este tema, ¿no? De REPSE, que como nos comenta, pues vienen las nuevas inspecciones que podrían generar. Entonces sabemos que puede haber dudas en cada espacio específico y es por eso que lo ponemos a su disposición. Digo, las asesorías las tenemos ahorita con un 50% de descuento a todos los participantes que están ahorita actualmente en el webinar. Entonces es un beneficio que les traerá mucha retroalimentación a cada uno de ustedes como empresarios, como dueños de negocios y pues por el personal, ¿no? Que tiene que dar como este cumplimiento. Entonces, más que nada es como darles una invitación a que se apunten en el link, en el código QR que aparece aquí en la imagen, se registren y con todo gusto nos vamos a acercar con ustedes para brindar pues la información de este beneficio y aunado pues también cómo podremos gestionar el tema de la asesoría. Excelente noticia, muchas gracias, qué padre. Muchas gracias, Samantha, muchas gracias a Joel, a todos los colaboradores de Estratego Firma, siempre acompañándonos y con muy buenas noticias. Y aquí también nos están compartiendo los datos de contacto para las personas que quieran acercarse. Ahí están sus sedes, pueden hacerlo totalmente, con toda confianza. Ya tenemos varios años trabajando con Estratego Firma y Canaco La Paz. Por favor, acérquense y puedan ver los servicios que ellos ofrecen. En el chat, muchas gracias, qué excelente, muy bien explicado el tema, excelente información, muy clara y práctica, me quedó súper claro. Y excelente presentación, muchas gracias por sus comentarios. Antes de concluir, Joel, ¿deseas complementar algo? No, digo, simplemente tal cual, registrarnos por acá a la orden. Me ha gustado que haya algunas dudas y que las hayamos podido por ahí resolver. Con gusto en nuestro les podemos ayudar con algunos de los puntos que platicábamos. Vamos a tener servicios con nuestros clientes tal cual, de revisión de expedientes, de incluso en el caso de los que son proveedores de servicios, de la presentación de estas informativas y todo este cumplimiento. Entonces, pues bueno, con gusto estamos acá a la orden para apoyarlos. Gracias por la invitación y esperemos vernos pronto por acá nuevamente. Muchísimas gracias. Muy-
Muchas gracias, no, a ti, encantados nosotros, como siempre, trabajar en conjunto. Muchas gracias, Samantha, Rebeca, por apoyarnos para llevar a cabo y programar estos temas. En el chat, Angélica, con tus datos te mandamos la información para tu correo que nos dejes. Y pues daremos por clausurado el tema del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia y que todos tengan una linda tarde. Hasta pronto. Muy buena tarde a todos. Muchas gracias.